Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, en las estrellas mil, a oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de un claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que es desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llama a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, la adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Muy buenos días, mis hermanos. Los saludamos en esta preciosa mañana de domingo, 21 de junio, y en este día en especial que celebramos en muchas partes el Día del Padre, pues queremos enviarles desde aquí un caluroso saludo y un deseo de que Dios les continúe bendiciendo en el Día de los Padres y los demás días también, porque al igual que la madre, ser padre es un trabajo de cada día, no de un solo día al año. Así que la sociedad en la que vivimos tiene un estándar totalmente opuesto al de Dios a la hora de determinar qué o quién es bueno. Para nosotros decir que alguien o algo es bueno parte normalmente del beneficio material que nosotros hayamos recibido o también del beneficio emocional que hayamos recibido de esa persona o de ese objeto. Y esto siempre será una evaluación o una valoración subjetiva. En cuanto a nosotros, a nuestros padres también solemos calificarlos de acuerdo a cómo nos hayan tratado o lo que nos hayan dado. En muchos casos hay quienes guardan muy buenos recuerdos de ellos, pero en otros casos, desafortunadamente, los recuerdos no son muy buenos con respecto a sus padres. De todos modos, debemos considerar que nuestros padres, como descendientes de Adán, están muy lejos de ser perfectos. Sin embargo, es el ejemplo más cercano que tenemos de lo que un padre es, bueno o malo, según sea el caso. Nosotros tenemos la tendencia a replicar más o menos el modelo de padre que hayamos recibido, que tuvimos, con algunas variaciones. En algunos casos estas desafortunadamente van a los extremos. Como por ejemplo, si tuvimos un padre en extremo severo, cuando nos toca a nosotros el turno de ser padres, nos vamos hacia el otro lado. Yo no quiero ser tan estricto como lo fue mi padre. Y entonces terminamos cayendo en una trampa, que es que nos volvemos laxos y permisivos y de esta manera terminamos malcriando a nuestros hijos por aborrecer o rechazar aquel supuesto patrón que era malo para nosotros. Así que por eso es necesario que nosotros evaluemos realmente la clase de padre que somos, ya que muy probablemente ese será el modelo que nosotros le demos a nuestros hijos. Y ellos lo van a seguir, igual que nosotros de una manera u otra seguimos el ejemplo que nos dieron nuestros padres. Y esto puede crear una reacción en cadena que puede durar por muchas generaciones. Por ejemplo, en mi caso, tengo que decir que yo no tuve un buen padre. Y esto me afectó por muchos años, ya que no recibí de él el cuidado material ni efectivo que se suponía debía brindarme. Y por lo tanto, en aquella época yo llegué a la conclusión, basado en los hechos que tenía, de que mi padre no fue un buen padre. Y yo estoy seguro en esta mañana que entre ustedes algunos tuvieron probablemente una experiencia muy similar a la mía y probablemente llegaron a las mismas conclusiones. Sin embargo, ahora que tengo una relación espiritual con mi Padre Celestial, tengo unos valores espirituales y morales que me permiten evaluar a mi Padre con más imparcialidad y con justicia y con una buena dosis de amor y de comprensión. Y por eso pude perdonarlo. Y lo pude perdonar no porque yo sea bueno, sino porque entendí que Dios a mí también me había perdonado por todos mis errores, mis pecados y mis defectos. Entonces, como hijos nosotros tendremos que evaluar más seriamente la manera como nuestros padres fueron criados. No estoy diciendo que es una disculpa, pero sí es un elemento que debemos tener en cuenta. Nuestros padres también fueron criados por sus padres, o tal vez no, y ellos simplemente repitieron o distorsionaron el modelo que ellos recibieron como padres. Y la mayor falta que de mi padre, en el caso mío,
no fue que no me hubiera dado todos los juguetes que otros niños tuvieran, ni que tampoco me hubiera llevado a Disney World de vacaciones. Su mayor falta fue en el área espiritual. Pero es claro, Él no podía darme lo que Él tampoco tenía. Por eso hoy que estoy predicando en el Día del Padre, quiero compartir con ustedes, los que son padres y los que un día lo serán, cuál es verdaderamente la medida según Dios para poder evaluar si tenemos un buen padre. Y esto no tiene que ver principalmente con lo material, como yo alguna vez creí. En la Biblia Dios se representa a sí mismo con la figura paterna, pero fue Jesús quien nos enseñó a verlo y amarlo de esta manera. Recuerde que la expresión más preciosa que tenemos de Jesús, la oración que nos enseñó, ¿cómo empieza? Padre nuestro. Y cuando Jesús estaba en la cruz, se refirió a Dios como su Padre y hace una expresión muy interesante que es Abba Padre, que significa papito o padrecito. Fue Jesús quien nos enseñó a acercarnos a nuestro Padre Celestial en esa confianza. Y Dios no nos ha dado materialmente todo lo que hemos pedido. Como Padre no nos ha dado todo lo que hemos pedido ni todo lo que hemos deseado. Pero esto no lo convierte en un mal Padre. Dios nos ha provisto de todo cuanto hemos necesitado, pero su mayor provisión es la espiritual. Y por eso podemos decir categóricamente que Dios es un muy buen Padre. La Biblia nos dice en Mateo 5:48, que es un llamado que Jesús hace: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección allí tiene que ver con la madurez, con la capacidad para entender todas las cosas. Por lo tanto, en esta mañana, los que somos cristianos no tenemos la excusa que tuvimos un mal padre. Los que somos cristianos ya no tenemos esa excusa. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios como Padre. Y con esa excusa algunos tratan de justificar que son malos padres, debido a que tuvieron un mal ejemplo de padre o tal vez no tuvieron ninguno. Y por eso han fracasado en ese error. Pero esa no es una excusa. En nosotros, como padres cristianos, tenemos una gran responsabilidad, ya que somos representantes del Padre Celestial. Debemos de tener en cuenta que mucho de lo que nosotros hagamos, bueno o malo, afectará la imagen que de Dios como Padre tengan nuestros hijos en su corazón. Y esta es nuestra mayor responsabilidad, ya que esto tendrá grandes implicaciones para la vida de nuestros muchachos y para su porvenir. Se podrán acercar a Dios como Padre en mayor o menor medida, de lo que nosotros representemos como padres. Hoy quiero recordarles que no se es un buen padre solamente por proveer un techo, comida o vestido para la familia, como algunos todavía creen. Es una parte importante, no quiero que me tomen a mal ni me saquen de contexto. Es importante todas estas cosas, pero no es lo más importante. Esta provisión material es valiosa y es importante, pero no, recuerden, no es la más importante. Hay una responsabilidad para un padre que es aún mayor, que debe sobrepasar a la provisión material. No podemos olvidar que lo material, según la Biblia, y todos lo sabemos por experiencia, es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Gran parte del trabajo espiritual recae sobre el padre, como figura de autoridad y liderazgo en la Biblia y en la vida real. Esto no tiene que ver con algún estilo patriarcal o dictatorial o machista. Es por el contrario con el ejemplo, la disciplina, el amor que podremos como padres dejar una huella y un legado perdurable en el corazón de nuestros hijos. También es necesario recordar que antes de padre, usted y yo somos esposos. Y también tenemos un papel importante que desempeñar en este oficio. Y debemos hacerlo con total rectitud, entrega y el sacrificio que demanda ser esposo para poder ser un buen padre. Así que en esta mañana lo invito a que abramos nuestras Biblias y hoy vamos a utilizar varios pasajes, por lo menos tres pasajes diferentes,
porque quiero hablar acerca de la gran responsabilidad que tienen los padres y vamos a mirar qué es lo que Dios nos quiere decir o tiene para decirnos con respecto a cuál es la mayor responsabilidad de un buen padre. Pero antes de que nosotros podamos siquiera empezar a ser buenos padres, tenemos que empezar por ser buenos esposos, porque de esa unión vendrán los hijos. Así que lo invito a que abra su Biblia en esta mañana en Colosenses capítulo 3, el verso 19. Y en esta mañana voy a utilizar nuevamente para todos los textos la Reina Valera de 1960. El verso 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que, mi hermano, un buen padre es primero un buen esposo. Y este texto que acabamos de leer en Colosenses nos dice que tenemos un trabajo con respecto a nuestras esposas y es amarlas y amarlas. Un proverbio popular dice que a la mujer no hay que entenderla, sino que hay que amarla. Y aunque este proverbio no está en la Biblia, pareciera que fue inferido de este texto, ya que en este verso el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, es exactamente lo que nos exhorta a hacer. Entonces, un buen padre es primero que todo un buen esposo y tiene que ser y debe ser un guía espiritual para su esposa. Recuerde que nos han dado el sacerdocio de la casa. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra relación como esposos es tratar a nuestras esposas con amor y suavidad. Cuando se ama, no se puede ni se debe ser áspero con alguien o con esa persona que despierta en nosotros ese sentimiento de amor. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para áspero es muy interesante porque es tomada de la guerra y era la punta de una flecha que estaba diseñada de tal manera que fuera lo más brusca posible para causar el mayor daño posible cuando se le disparaba una flecha a alguien. O sea, causaba daño entrando y causaba daño cuando se sacaba. Muchas veces había que partir la flecha más bien y dejarla allí para evitar rasgar más. Pues Pablo utiliza esa palabra para referirse a algunos hombres que tratan con aspereza a sus esposas, que no las tratan como a vaso más frágil, que no las tratan como aquellas doncellas, hijas de Dios, que merecen ser tratadas con cariño, con respeto y con mucho amor. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos, como padres? Porque de la manera como usted trate a su esposa delante de sus hijos, ellos van a tratar a sus futuras esposas. Y tal vez si usted tiene hijos hombres, dice, bueno, que la traten como quieran. Pero ¿y qué tal si usted tiene solo hijas? O tiene una mezcla. ¿Cómo quiere que sus hijas sean tratadas? Entonces hay que tener esto en cuenta, que debemos tratarlas con amor y suavidad a nuestras esposas. Pero también hay que amarlas a través del tiempo. El amor es un sentimiento que hay que cultivar cada día para que no se seque o se marchite. La gran mayoría de nosotros nos casamos porque estábamos enamorados. No sé si alguno lo obligaron con una escopeta en la espalda, yo no lo sé. A mí no, por lo menos, y sé que muchos no. Nos casamos profundamente enamorados de esa mujer que un día llevamos al altar y delante de Dios y de muchos testigos, todos los invitados que tuvimos en nuestros matrimonios, en nuestras bodas, juramos amarlas para siempre. Tal vez ambos somos responsables de que esto haya ido cambiando con el tiempo. Cada uno deberíamos examinarnos. Tal vez hemos dejado de experimentar nuestro primer amor o como quiera que sea. Y como seres humanos cometemos errores. Pero como hijos de Dios es nuestro deber y responsabilidad perdonarnos e ir arreglando cada situación que se presenta. No podemos guardar en un cajón los problemas, porque un día serán demasiados y ya no podremos arreglarlos. Y esto es solo posible a través del amor y del perdón. De lo contrario, el amor se enfría. Por eso su responsabilidad y la mía es amar a nuestras esposas todo el tiempo,
hasta que la muerte nos separe. Esa es la condición que Dios puso y nosotros lo sabíamos cuando entramos en este contrato, en este pacto de amor con nuestras esposas. Pero también entramos en ese pacto como esposos para permanecer juntos. Para muchos hoy en día, desafortunadamente, la solución a esa falta de amor y comprensión es divorciarse. Algunos creen que esta es la mejor solución, pero delante de los ojos de Dios este es un quebrantamiento al pacto matrimonial. El divorcio, como dijo Jesús, solo es lícito por causa de adulterio, pero debido a la dureza del corazón del hombre, porque ni siquiera por esta razón ha de ser una causa válida para separarse. ¿Y por qué hago énfasis en esto también? Porque como padres, la forma como nosotros tomemos el pacto y el compromiso del matrimonio hará que nuestros hijos también lo hagan. Recuerde que ellos no van a hacer lo que nosotros les decimos, sino que van a hacer lo que nosotros hacemos. Si nosotros no les enseñamos que vale la pena luchar y sacrificarse por mantener el matrimonio y la familia unida, sino que la solución es el divorcio, cuando ellos se casen, ante la primera dificultad, ante el primer problema, dirán: mi papá y mi mamá también hicieron lo mismo. Recuerde que esta es una responsabilidad. Así que si algo ha de caracterizar al Hijo de Dios como esposo, es que es un hombre de palabra, que cumple sus promesas. Recuerde mi hermano, lo que prometimos en el altar: amarlas hasta que la muerte nos separe. Así que la mayor responsabilidad de un buen padre cristiano está en el área espiritual y empieza con su esposa. Es allí donde empieza nuestra responsabilidad como padres, porque en ese vínculo vendrán los hijos. Siguiente verso que quiero mencionar en esta mañana y que va a hablar también de la responsabilidad que los padres tenemos, dice: por tanto, se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, versos 18 y 19, y dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que la segunda gran responsabilidad de un buen padre es instruir espiritualmente a sus hijos. Todo lo que los hijos hagan o dejen de hacer en sus vidas o con sus vidas dependerá en gran medida del impacto espiritual que el padre haya ejercido sobre ellos. El sacerdote Elí es uno de los ejemplos tristes que encontramos en la Biblia. Y a pesar de ser un sacerdote, de tener una comunión estrecha con Dios, y cómo su fracaso fue el fracaso de sus hijos. Así que un padre religioso, un padre que tiene una religión, no afectará de manera profunda ni significativa a sus hijos. Lo que nosotros necesitamos es tener una relación con Dios como padre. No religión, relación. Y la mayor responsabilidad de un buen padre cristiano está en el área espiritual. Todo lo demás es secundario, mi hermano. Así que como padre, usted y yo tenemos una autoridad que nos fue delegada. La autoridad que usted y yo ejercemos como padres nos la ha delegado Dios. Y con el propósito, tiene un propósito fundamental, un propósito esencial, esa autoridad con la que Dios nos ha investido como padres, es que enseñemos a los hijos los valores espirituales, que los enseñemos a obedecer a Dios como padre. Y esta autoridad tiene su mayor impacto en el carácter espiritual de sus hijos. Nunca los hijos serán iguales en su temperamento y actitudes. Ustedes lo saben. Si usted tiene 2 o 3 o 4 o más hijos, usted sabe que cada uno de ellos es completamente diferente en su carácter, en su personalidad y en muchas otras cosas. Son diferentes, aunque vengan del mismo padre y de la misma madre. Pero aunque ellos sean diferentes en esas manifestaciones de su personalidad, debe, como padre, cada uno de nosotros estampar en ellos un estándar espiritual, uno solo, para todos ellos, aunque ellos sean diferentes. Por esta razón fue que Dios delegó una autoridad
que usted como padre y yo como padre no podemos ignorar o despreciar. Debemos ejercerla con firmeza, con justicia y en amor. Y eso es esencial. Por eso, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, cuando Dios le ha delegado a usted una responsabilidad de ser padre y criar a sus hijos, no delegue esta responsabilidad en nadie más. Un buen padre es aquel que asume esta responsabilidad con dedicación, con empeño, y no se la delega a otros, como estamos viendo que sucede hoy en día, cuando los padres permiten que a sus hijos los eduquen los extraños, en especial en lo que respecta a la fe y a la moral. Ese es su trabajo, ese es mi trabajo, que mis hijos, mis hijas aprendan un estándar moral y que lo aprendan de la Biblia y lo vean en mí. La instrucción de los hijos está enmarcada dentro del papel sacerdotal que el padre debe ocupar en cada hogar, mi hermano, al impartir el conocimiento basado en su íntima relación con Dios. Pero aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente. Nosotros no podemos imprimir en nuestros hijos el estándar moral de Dios a menos que nosotros lo tengamos impreso en nuestro corazón, a menos que nosotros vivamos por Él. Entonces, la relación con Dios tiene que ser estrecha primero en mi vida para luego yo podérsela comunicar a mis hijos. Nadie, absolutamente nadie, puede enseñar a alguien desde el vacío. Usted no puede enseñar lo que no tiene. Y eso era lo que le decía hace un momento. Mi padre no me pudo dar un ejemplo espiritual. ¿Por qué? Porque él no lo tenía. Pero usted, mi hermano, que sí lo tiene, esa es su responsabilidad. Es parte de su trabajo como padre. Y otro de los elementos esenciales en su responsabilidad como padre es el ejemplo. El ejemplo que nosotros les demos. Esta instrucción debe ser integral, tanto de palabra como en la realidad, ya que no podremos simplemente ordenarles qué es lo que deben hacer, sino que estamos obligados moralmente y espiritualmente a mostrarles con nuestro ejemplo cómo amar a Dios sobre todas las cosas, cómo amar al prójimo, cómo amar a la esposa, cómo respetar a los padres, para que sus hijos tengan un buen ejemplo a seguir. Por lo tanto, el padre que ama a sus hijos deberá ser un ejemplo digno de imitar. Y de esta manera estará haciendo la mayor contribución y la mejor contribución que se le puede hacer a los hijos. Debemos recordar que la mayor responsabilidad de un padre cristiano está mayormente centrada en el área espiritual. Lo demás, aunque importante, será siempre secundario. Mire, mi hermano, si usted le deja riquezas a su hijo o no le deja riquezas materiales, esto no lo convertirá en un buen padre. Según Dios, es únicamente lo que lo puede convertir en un buen padre si usted le enseña la palabra del Señor en la mañana, en la tarde, por el camino, como dice la escritura que acabamos de leer, en todo tiempo. Pero recuerde que enseñar es un proceso completo, no solo de palabra, sino especialmente con nuestro ejemplo. Lo que ellos ven en nosotros, lo duplicarán. Desafortunadamente, en algunos casos, lo distorsionarán. Pero por lo menos asegurémonos nosotros de que el ejemplo que les dimos, hasta donde fue posible, fue lo más ajustado a la palabra de Dios y a lo que Él nos ordena que debemos hacer y ser como padres. El tercer texto que quiero leerle en esta mañana viene de Proverbios, capítulo 13, el verso 24. Dice esto, y aunque es un tema debatible, quiero leerles primero el texto. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otra de las aspectos de ser padre que Dios delegó en el hombre es que debe corregir. Así que un buen padre corrige a los hijos. Hoy vivimos en una sociedad donde castigar a un hijo se puede convertir en un delito que la ley sanciona. Nosotros aquí en Canadá estamos bajo esa ley donde no se puede golpear a un hijo, y obviamente yo estoy completamente de acuerdo
si el castigo que se le propina a un hijo es desmedido, es brutal y de tal manera que crea unas lesiones permanentes o lo que quiera que sea, tiene que ser un delito. Pero usted y yo necesitamos entender que si usted es de la misma generación que yo, y hablo que pasamos ya de los 50 hacia arriba, nosotros crecimos en una generación en donde a nosotros el lenguaje de la corrección era con una chancleta. Daban unos 2, 3 chancletazos bien dados en la nalga, o en algunos casos con correa. Y en aquel tiempo nosotros no íbamos donde el psicólogo, ni nos llevaban a donde el psicólogo, y no quiero menospreciarle el trabajo de la psicología, pero no nos llevaban a ese lugar. El mejor psicólogo era una chancleta en aquel tiempo y nos corrigieron. Y eso no nos desequilibró psicológicamente, tampoco nos convirtió en criminales o antisociales. Por el contrario, nos enderezó el camino. Y es más, yo me atrevo y hablo por mí, que de todas las veces que mi madre y mi padre me corrigieron, creo que algunas veces les faltó un poquito. Me hubiera hecho bien que me hubieran corregido un poquito más de lo que lo hicieron. Así que el verdadero amor, según este texto bíblico, corrige. El verdadero amor corrige. Y eso es lo que Dios hace constantemente con usted y conmigo, como padre que es. Él, si nos recibe por hijos, nos corrige, porque quiere lo mejor. Un padre que no corrige a sus hijos, los está malcriando. Los está malcriando. Y no es un buen padre el que retiene la corrección. Ojo, en la medida adecuada y bajo las circunstancias correctas y dándole a entender al muchacho por qué se le está corrigiendo. Eso es esencial, ¿okay? No simplemente como nosotros que fuimos en la cultura en donde, porque yo soy su papá y así se dice y punto, no había nada más. Hoy los muchachos son otra generación, entienden el lenguaje y hay que explicarles por qué se les está corrigiendo. Y hay otras maneras diferentes a golpearles en la nalga o lo que sea. Cada uno evalúa el carácter de sus hijos y sabrá cómo hacerlo. Pero lo cierto es que el propósito es corregirlos. Así que, ¿qué nos dice este texto en Proverbios? Que un buen padre corrige temprano. ¿A qué se refiere con eso? No es que se levanta a las 5 o 6 de la mañana a corregir a sus hijos. Un padre corrige desde temprana edad a sus hijos. A nosotros nos enseñaron que hay que, desde tempranito, desde pequeñito, hay que corregirlo para que el árbol crezca derechito. Así que, desafortunadamente, lo que nos han querido enseñar en esta sociedad actual con respecto a la corrección es que eso se debe hacer más adelante, cuando el muchacho sea más grande y cuando entienda. Y resulta que ya a esa altura va a ser demasiado tarde. Este proverbio que acabamos de leer afirma categóricamente que si no corregimos a nuestros hijos, es no amarlos verdaderamente. Pero quien ama a su hijo con todo el corazón, lo corrige desde muy temprano. Quiero que preste atención al énfasis que estoy haciendo. En este verso dice, temprano lo corrige. ¿A qué edad es temprano? ¿Para usted qué edad es temprano? Según mi opinión, este texto parece sugerir desde el momento en que nace. Es decir, bien temprano. Pero no basta con corregirlo desde temprano, sino que tenemos que hacerlo con sabiduría. Para que la corrección cumpla su efecto, será necesario que nosotros como padres ejerzamos esta autoridad que nos ha sido delegada por Dios, no por la sociedad ni por los gobiernos. Quiero que quede claro eso, mi hermano. La autoridad que usted tiene para corregir sus hijos no se la puede coartar el gobierno. Le puede poner unos límites para evitar que se cometa un crimen, sí, pero la responsabilidad de corregir a sus hijos es suya y solo suya. Cada hijo es diferente, como ya le mencionaba hace un momento, y usted como padre debe tener la sabiduría para entender que cada uno de ellos necesita una forma diferente de corrección, una forma diferente de aproximarnos
para enseñarles, porque recuerde que el propósito de la corrección no es destruir, es corregir precisamente, es enderezar, encaminar. Eso es lo que significa. Entonces usted y yo debemos pedirle a Dios la sabiduría necesaria para poder hacerlo de manera correcta con nuestros hijos. Cada uno de ellos necesita una manera. Tal vez el uno entiende cuando se le habla duro. Tal vez el otro entiende cuando le damos un time out, que es pararlo en un lugar y decirle, no sé, quédese allí. Tal vez otro entiende cuando le quitamos algo que disfruta mucho, el teléfono, los juegos, qué sé yo. La forma de corregir depende del carácter y las características de cada hijo. Pero usted y yo tenemos que ser sabios, porque el propósito tiene que ser el mismo, corregir a este muchacho. Y mostrarle por qué lo estamos castigando, por qué lo estamos corrigiendo, cuál principio espiritual o cuál principio moral o cuál regla de la casa el muchacho o la muchacha rompieron. Y ese es nuestro trabajo. Ahora también es necesario entender que la corrección debe ser correspondiente a la falta. En mi caso, en mi tiempo, desafortunadamente a veces lo que uno hacía no era tan grave, pero la corrección era bastante severa. Es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar y para eso necesitamos sabiduría, para poder enseñar a nuestros hijos también el principio de justicia. Hay una falta, hay una consecuencia y como consecuencia de eso hay una corrección. Entonces es enseñarle para que cuando crezcan también sean buenos ciudadanos. Porque lo que usted le pasa hoy a su hijo y se la rebaja y no lo corrige, cuando ese muchacho entre a la universidad, cuando ese muchacho entre al trabajo, cuando ese muchacho se integre a la sociedad no se lo va a rebajar. El jefe no le va a rebajar y muchos otros. Así que seamos conscientes de esto. Y también hay un elemento, mis hermanos, que sé que es un poquitico complejo para algunos, pero dentro de las responsabilidades de un padre no es solo educarlos y servirles de ejemplo y guiarlos, sino también, mi hermano, reconocer cuando nos hemos equivocado. Todos cometemos errores como padres y no estamos exentos de ellos. Por lo tanto, un buen padre sabe reconocer cuando se ha equivocado, cuando le ha fallado a sus hijos. Esto no es pecado, somos seres humanos y por eso no teme reconocerlo y enmendar el error. Y si es necesario pedirle perdón a los hijos. Usted dirá, alguno tal vez dirá, pero ¿cómo así que le tengo que pedir perdón a mis hijos? Sí, si les hemos fallado y hemos hecho cosas indebidas, tenemos que empezar por pedirles perdón. Y créame, mi hermano, que esta actitud de pedirle perdón a los hijos por los errores que nosotros en verdad hemos cometido no le va a quitar autoridad, no le va a restar autoridad. Por el contrario, le permitirá adquirir más autoridad. Y además, ¿sabe qué? Le estará dando a su hijo una poderosa enseñanza, que es que el perdón es esencial en nuestras relaciones familiares. No importa si es de padres a hijos o de hijos a padres o entre esposos. Ese es el mensaje que usted le está enviando a su hijo cuando usted reconoce su error y le dice, me equivoqué, hijo, perdóname. Usted le estará haciendo un gran aporte a la vida de su hijo. Porque cuando le toque el tiempo a él de criar sus hijos, él podrá tomar la misma actitud. Así que le repito, por tercera vez, la mayor responsabilidad de un padre cristiano está en el área espiritual. Todo lo demás es secundario. Nosotros, como esposos y padres, tenemos la obligación de actuar conforme al modelo de Dios, ya que Él, o sea Dios, se ha identificado en las Escrituras tanto como esposo y como padre. Son dos de las más preciosas figuras, aparte de la de pastor. Probablemente creo que son las tres figuras más sobresalientes en la Biblia para referirse a Dios. En este caso, como es el Día del Padre, estamos hablando de Dios como padre y como esposo. Tal vez tuvimos un mal modelo de padre, algunos de nosotros. Pero ahora que somos cristianos y tenemos al Padre Celestial como nuestro mejor y perfecto modelo, ¿cuál ha de ser entonces nuestra actitud? Debemos imitarlo, tanto en nuestra relación con nuestras esposas como en nuestra relación con nuestros hijos. La prioridad de Dios como Padre ha sido nuestro bienestar espiritual.
sin descuidar nuestra provisión material. Y usted y yo que lo tenemos a Él como Padre, no podemos ser diferentes de Él. Quiero ser, sin sonar lúgubre ni nada de esto, quiero ser claro con esto. Cuando la vida se nos termine y nosotros reposemos en un cajón fúnebre, nuestros hijos tal vez pasarán al frente en aquella ceremonia y dirán algunas palabras buenas de nosotros. Pero ojalá que esas palabras buenas que nuestros hijos digan en el día de nuestro funeral sean genuinas, sinceras. Porque si es como decimos nosotros en Colombia, que no hay muerto malo, y solo por salir del compromiso, nuestros hijos pasarán allí y dirán unas cuantas palabras que son de labios para afuera, será muy triste. ¿Por qué? Porque habremos fracasado como padres. Ojalá que Dios en aquel día confirme las palabras de nuestros hijos. Que realmente ellos puedan pasar allí y decir, mi padre fue un gran ejemplo. Mi padre fue un hombre entregado, sacrificado. Tuvo defectos, sí, pero sus virtudes fueron mayores. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que nosotros estamos edificando para ese día. Los buenos padres que seamos nosotros será reflejado en gran parte por lo que nuestros hijos serán. Y no olvide, mi hermano, que su mayor responsabilidad y mi mayor responsabilidad como padre cristiano es en el área espiritual, sin descuidar lo material. Porque si usted le da todas las riquezas de este mundo a sus hijos, pero no les da la riqueza espiritual, habrá fracasado como padre en muchos aspectos, sobre todo en el área más importante de la vida de sus hijos. Pero si le da la riqueza espiritual de una relación personal con Dios, le habrá dado lo mejor, aunque no tenga mucho más que darle materialmente. Yo no sé, mi hermano, qué clase de padre tuvo usted. Lo cierto es que la Biblia de todos modos nos honra, nos exhorta a honrarlo. Tal vez como a mí, no tuve una gran figura paterna. Y nos duele el hecho de que aquel que debió proveernos lo material y sobre todo lo espiritual no lo hizo. Y si por el contrario nos lastimó, o dejó un vacío, o nos abandonó. Pero quiero que piense que si ese fue el caso, aún así, tiene que agradecerle porque le dio el ejemplo. Y quiero que me preste bien atención. Te dirá, ¿qué es lo que está diciendo, pastor? Que aunque mi padre no haya sido un buen ejemplo, nos haya abandonado, lo que quiera que sea, ¿tengo que darle gracias? Sí. ¿Sabe por qué? Porque él le dio el ejemplo de lo que no era ser un buen padre. Y por esa razón ahora usted no quiere seguir esos pasos y ahora usted se ha convertido en un buen padre. Entonces hay algo de valor en eso. No que estoy incentivando a que sean malos padres, pero si ya fue su historia y como es la mía, entonces, démosle gracias a Dios, de todos modos. Por eso quiero invitarlo en que en este día, si su experiencia es parecida a la mía, que no tuvo un buen padre, que los abandonó, pueda perdonarlo y recordar que desafortunadamente todos de una u otra manera tendremos a repetir los malos patrones. No nos convirtamos en jueces de nuestros padres, porque nosotros no sabemos cómo fueron criados, no sabemos qué trabajos pasaron, no sabemos ni siquiera qué abusos sufrieron. Y por eso, aunque hayamos tenido un mal padre terrenal, siempre recordemos que tenemos un Padre que es perfecto y es nuestro Padre celestial. Así que allí donde está mi hermano, lo invito a que incline su rostro por un momento y oremos. Amado Dios, en este día que celebramos el Día del Padre, queremos agradecer por ser nuestro Padre, amarnos, cuidarnos, protegernos y corregirnos como solo tú lo sabes hacer. También queremos pedirte por nuestros padres terrenales, que a pesar de sus defectos y errores,
son o fueron nuestros padres. Si han sido grandes padres, permítenos amarlos, honrarlos y cuidarlos hasta el día que estén con nosotros. Si fallaron en su papel de padres, te pedimos que nos ayudes a perdonarlos y restablecer nuestra relación con ellos. Pero si ya partieron, solo esperemos que ellos hayan podido ponerse a cuentas contigo, aunque sea en el último instante. Y ahora que es nuestro turno de ser padres, danos la sabiduría para ser buenos padres como tú. Y esto te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.